Estamos nuevamente con el maestro y filósofo Armando Hoyos, que como ya hemos mencionado, él ha editado un diccionario con el significado real de algunas palabras que siempre hemos malentendido. Hoy nos aclarará muchas dudas de ellas. Maestro, quisiera que usted nos iluminara con su sabiduría, que nos llenara con su conocimiento para... A usted es el que voy a llenar con otra cosa si no me deja de barbear. Perdón, maestro, no quería yo. Pero bueno, comencemos. Maestro, el significado de la palabra beta. Beta. Aquí está. Pero ponga mucha atención, jovencito. Beta. Alberta. ¿Entendió, verdad? Es como Lupe, Guadalupe. Beta. Maestro, cuánta sabiduría. No lo sé. Maestro, por favor, esta otra. Barniz. Aquí está. Barniza. Cantina en Francia. Barniza. Maravilloso, maestro. Qué sabio. Cállese. ¿Es usted un regalo? ¿Qué más? Maestro, esta otra. Betún. Betún. Albertún. Sí entendió, ¿verdad? Es como Beta y Alberta. Lupe y Guadalupe. Claro. Le voy a poner otro ejemplo. Mire. Albaricoque. ¿Sabe el significado de la palabra albaricoque? No, maestro, perdón la pobreza de cultura. Albaricoque es Álvaro Jorge. Ahora sí entendió, ¿verdad? Sí, maestro, ahora sí. Muy claro. Maestro, por último, esta otra palabra. Botánica, maestro. Esa es muy sencilla. Botánica. Bota usada para hacer pipí. Botánica. De hecho, aquí tengo una botánica. Mire. Maestro, qué cosa más práctica. Si le dan ganas de echarse una charla conmigo, hágalo con confianza. Gracias, maestro, qué amable. Hermanos, les pido compasión. Acabo de llegar de Guadalajara, pero en el aeropuerto me detuvieron. Yo creo que eran colegas míos porque me bendijeron las narices con agua mineral y para que me confesara. Apenas hace rato me soltaron y me aventaron por Tulyehualco, aunque yo les pedía que mejor me dejaran en Chalma. Toda la mañana he estado caminando y cuando llegué por aquí me asaltaron unos hermanos. Y digo que eran hermanos porque se parecían mucho. Y bueno, me clavaron este cuchillo. Y luego me agarraron a cachazos con esta pistola de juguete. Hasta me la dejaron de recuerdo. Pero me dejaron sin un centavo, así que yo les pido su piadosa ayuda. Como que gusten cooperar para yo poder seguir mi camino después de este asalto. ¿Ya este? ¿Qué quiere? No sé, creo que dijo algo de un asalto. ¡Asalto! ¡Un asalto! Gracias, hermano. Ahí está todo. Gracias, que Dios les dé más. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios se los ha de multiplicar. Gracias. Ay, Jesucristo. Qué bonito reloj, Señor. Mire, aquí tenga para que no se le vaya a pasar la hora de la misa. Ay, muchas gracias. Gracias, hermano. Aquí me bajo. Gracias, hermano. Gracias. No hay duda. Todavía queda gente buena en este mundo. Gracias, Dios mío. ¡Saca la mano, baboso! Dije que se iban a dar cuenta. Sonso. Fracasadas y fracasados,
Hay un momento en la vida en que hay que salir de la mediocridad. Ese momento es ahora. Y para ayudarte aquí está el Dr. Porras. Recibámoslo con un fuerte aplauso. El doctor ya nos vino a ayudar. Gracias, gracias. Ustedes están aquí porque quieren superarse, ¿verdad? ¡Sí! ¿Ya no quieren ser del montón? ¡No! ¿Quieren ser mejores? ¡Sí! ¿Seguir en la mediocridad? ¡No! ¿Surcar los umbrales tópicos de las vicisitudes? Recuerda que siempre podrás dar más. Ay, sí, con que den el 40% más de las puras entradas en 2 semanas cambio coche. Y ahora veamos el testimonio auténtico de una de las miles de personas a las que el video del Dr. Porras les ha cambiado la vida. Yo no creía en los videos de motivación. Se me hacían una pérdida de tiempo. Pero cuando vi el video con el curso del Dr. Porras, empecé a entender y a conocer mejor a mis empleados. Me di cuenta que entre más los conocía, mejoraba más la productividad de mi fábrica. Y es que el video del Dr. Porras explica claramente cómo lograr que el jefe te dé un ascenso o cómo darle por su lado al patrón. En fin, todos los trucos y mañas que usan mis empleados ya me los sé. Y ningún estúpido que vea los videos del Dr. Porras me va a ver la cara. Gracias, Dr. Porras. Yo estoy seguro que aquí hay más de un inseguro. Que alcen la mano los inseguros que crean que yo los puedo ayudar. Ahora alcen la mano los inseguros que estén seguros que yo los puedo ayudar. A ver, tú, ven para acá, sube. Dime, ¿cuál es tu problema? Mis compañeras no me quieren, me rechazan. Pero, ¿por qué, mi reina? Es que soy bien chismosa. Ey, niña, ey. Ser chismosa es una de las cosas más horribles de un ser humano. Es lo peor. Mira, yo tenía una amiga en la preparatoria, Florentina Amezcua del Campo, que era una mujer muy chismosa. No, pero vaya, no solamente era chismosa, también era una machorra. Una vez fracturó a Rodrigo. Le ponía chicles en la silla de la maestra Violante. Y dicen que no solamente se metió con medio salón, no, sino hasta con el maestro de lenguas grecolatinas y con la trombona, la de ciencias sociales, no, hasta dicen que fue ella la que se robó los exámenes del Canelo, del maestro de matemáticas. Dicen que ella sigue siendo una chismosa. Doctor. Fue tremenda, Doctor, luego también. Doctor, ¿y mi problema? Soy bien chismosa. ¿Sabes qué? Discúlpame, pero yo no te puedo ayudar. Estas cosas de chismes a mí me molestan mucho. La gente chismosa como tú no la puedo ni la debo ayudar, con permiso. Perdóneme, pero estoy molesto. Lo siento, discúlpenme. ¡Qué patotas! Hola amigos, ¿qué tal? Soy su amigo el Longe Moco. Y estoy aquí porque nadie sabe, nadie supo la verdad de la terrible y espeluznante historia que le inventaron a Bill Clinton. Esas son jaladas. ¿Nadie sabe? No. ¿Nadie supo? No. Pues yo tampoco, pero me imagino que ha de haber sido horrible. Sí, seguro que fue horrible. Gente, mi estimado Pitón. Soy el Longe Moco. Y les voy a contar la horripilante historia de Mónica Lewinsky.
Esa sí no fue horrible. ¡Ah! Es más, la voy a contratar como asesora. Le voy a preguntar, ¿y cómo asesora? ¿Pero qué te pasa? Niño marrano, eso no se hace en la mesa. Te voy a... Señora, cálmese. No permita que estas situaciones le hagan perder el control. Cuando esto pase, cuente hasta 10. ¿Contar hasta 10? Con uno que se echó es más que suficiente. Ya parece que le voy a aguantar otros 9. Deja de comer. Entiéndalo, señora. Además, él no tiene la culpa de que usted haya hecho de comer fabada con longaniza. Pero es que esas son cochinadas. Pues sí, mamá, pero a mí me gustaron. Ya hasta me comí 2 platos. Yo hablo de eructar en la mesa. Esas son cochinadas. Además, señora, usted lo acostumbró a eructar. ¿Qué ya se le olvidó? ¿Yo? ¿Cuándo? Sí, mamá, tú me acostumbraste. Tú me acostumbraste. Mi vida, échese un airecito. A ver, mi vida, un sapito, mi vida. Ay, mi rey. Eso no fue un sapito, fue un hipopótamo. Ay, qué susto. Bueno, pero eso fue cuando era chiquito. Además, ¿sabía usted que en Arabia eructar en la mesa es de buena educación? ¿Qué dice? Sí, cuando a la gente le gusta mucho la comida, eructa en señal de aprobación. Ya habibi hara haye tabule bule akrut. Bueno, sí, pero de todas formas yo pienso que... Mire, señora, el eructo es una actividad fisiológica que se practica en todo el mundo. Es más, hay mucha gente famosa que hasta lo hace públicamente en entrevistas como parte de su personalidad. Así vocaliza. ¿Vio cuánta alegría? ¿Qué? ¿A poco usted nunca nada la hizo repetir? Bueno, en la primaria la maestra de inglés me hizo repetir el año. Cuando digo repetir, me refiero a eructar. Ah, no, yo no podría, no sé ni cómo se hace. Le apuesto que no sabe que hasta se dan clases. ¿De veras? Sí, durante mucho tiempo el maestro Cepeda, que es todo un erudito en la materia, se ha dedicado a dar clases. Veamos una entrevista que le hizo Guillermo Ortega, en donde el maestro nos explica cómo perfeccionó la técnica para eructar mejor. Es difícil y es más difícil cuando a uno se le explica, es más fácil como tratar de hacerla, ya que el aire que entra por la nariz debe irse a la parte trasera de la tráquea, mientras que el aire y llegar hasta el estómago. El aire que sale debe de provenir del estómago y pasar por la parte delantera de la tráquea. Es decir, un aire va para abajo y otro aire va para arriba, procurando no cerrarla nunca para no cortar la nota. Y hay que conservar un depósito en los cachetes para cuando hay alguna emergencia de que no hay una circulación continua pues el organismo tiene 1000 secretos y 1000 movimientos inesperados, ¿no? Uno tiene un depósito con el cual puede uno empujar el aire mientras se respira por la nariz. ¿Qué le pareció? Muy interesante. ¿Provecho? Provechito, mijito. Ese te salió bien bonito. Bueno, señora, pues espero que la información le sea de provecho. ¿Provecho, niño? ¿Quiere más fabada, mi gordis? Ándele, coma, mi vida, coma. Perdón, sigue comiendo, mi vida, no pasó nada. Más fabada. Perdona, de mi vida más fabada. Come, mi vida. Bienvenidos a su sección de crítica cinematográfica. Yo soy Berenice, aunque ustedes me pueden llamar Berenice. Antes de empezar, quiero agradecer una cartita que me llegó. Ay, donde me dicen que soy un cuero, que les encantan mis piernas. Me preguntan que qué hago para mantenerme tan buenota. Ay, la verdad es que así nací yo, toda linda. También me dicen que tengo una sonrisa encantadora, que mis ojos son como 2 luceros que iluminan este set, que la calidez de mis palabras seduce y arrulla, que mi figura es como de moda. ¡Ay! ¿Qué pasa?
1. ¿Qué? ¿Por qué me calla? La gente está muy interesada en lo que estoy diciendo. Disculpe la interrupción. Les iba diciendo de la cartita que me llegó, en la que, bueno... ¿Qué? ¿Guía? Calle. ¿Calle? Calle. ¿C? ¿Cállese? ¿Cállese? Pues no me pienso callar. Como les decía yo, la cartita que... ¿La oca? ¿La oca? ¿Loca? No, señor, no estoy loca. La gente está feliz escuchándome y ya deja de molestar. ¿Qué? No me levante la voz. Pues, ¿qué se cree? El loco es usted, viejo cascarrabias. Les iba diciendo de mi... Ay, y ahora me quiere enseñar la lengua. ¿Sabe qué? Váyase al diablo. Es usted un infantil, qué bárbaro. Bueno, como les iba diciendo de mi carta... ¿Qué? ¿Qué? ¿Las va a pagar? Ah, ¿que yo se las voy a pagar? Está usted tonto. Pues sí, ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me va a partir qué? ¿Qué? ¿La Madonna? Es usted un grosero. ¿Sabe qué? Ahí se ve. A ver quién lo ayuda a decir sus críticas. Voy a andarlo soportando. Viejo mudo. ¡Mocosa sangrona su abuela! Oye, Als, ¿Qué, Jaime? ¿a que no sabes quién viene a visitarnos? ¿Quién? ¿Mm? ¿Quién? ¿Tocan? Han de ser ellas. ¿Quién es? Nuestras bisnietas. Es que están un poco deprimidas. ¿Por qué? Es que sus hijos casi nunca las visitan en el asilo. Desde que quedaron viudas han sufrido mucho. ¿Quiénes? Las dos. ¿Las dos? ¿Ya es tan tarde? Sí, qué tarde. Cierto. ¡Qué tarde! Manolete se llevó las palmas. ¿Se las llevó? Pero si hace rato estaban en el jardín. ¿A qué hora se las llevó? Pues no me fijé qué hora era. Creo que eran las 2. Sí, sí. Eran las dos bisnietas, las que estaban tristes. Necesitan estamina. ¿Qué? ¡Estamina! ¿Estamina? No, no está. ¿Gustas dejarle algún recado? Sí. Pero ya se me olvidó. Ay, Jaime. A ti ya se te va el avión. Se me va. Es que soy bien chismosa. ¡Ey! ¡Ey, niña! Ser chismoso es una de las cosas más horribles de un ser humano. No, espérame. Perdón, ¿está apartado ese lugar? ¿Apartado? No, está aquí cerquita, mire. No está tan apartado. Apartados los que están hasta allá atrás, óigame. Esos sí están bien apartados. Pregunto que si está ocupado. No, nomás estoy haciendo tiempo en lo que empieza la película. Pero así ocupado no estoy. Muchas gracias, con permiso. Ah, caray. No pensé que hubiera cortos en este cine. No se preocupe, no es un corto. Es que apagan la luz a propósito para poder ver mejor la película. ¿Usted nunca ha venido al cine? Claro que vengo, a mí me gusta mucho el cine.
¿Y a usted? Pues no está mal, pero hay mejores. Allá por mi casa hay un cine que tiene los asientos de peluche muy cómodos, óigame. Yo hablo del cine, de los films del séptimo arte. Pues claro que me gusta, óigame. Bueno, ¿y qué opina del nuevo cine que se está haciendo en México? Pues no lo he visto, óigame. ¿En qué colonia lo están haciendo? Yo lo que vi fue un teatro que están haciendo ahí por Popotla. Pero apenas está la estructura, óigame. ¿A usted le gusta ver películas? Claro. Ayer fui a ver 12 monos. ¿12 monos? Pues ¿a qué antro se metió, óigame? ¿Qué era table dance o qué era, óigame? No, señor, me refiero a la película 12 monos. ¿Que usted no la ha visto? No, pero vi 9 monos y medio, óigame. Por un momento pensé que estaba usted en el negocio del cine. Claro que estoy en el negocio del cine, óigame. ¿Sí? ¿Y qué es usted, actor, director o qué? No, lo que pasa es que tengo aquí en el cine un negocio de refrescos y gaznates. Por cierto, el otro día un cliente se enojó y me apretó el gaznate. Hasta sentí que me ahogaba, óigame. Fue horrible. Yo sentí, pero Sí. como que me... Bueno, ya. Guarde silencio, por favor. ¿Por qué, óigame? Ya va a empezar. ¿Yo? Si el que empezó fue usted, óigame. Usted fue el que empezó a hablar del cine, óigame. Y yo ya se iba a terminar. No, nada más le cuento que cuando era joven fui con una novia a ver una película porno muy grosera. Se la podría describir con pelos y señales. Pero ya no me acuerdo de ella porque los caballeros no tienen memoria. Sí. Y pues como Bueno, yo... ¿se va a callar o qué? No, pues mejor o qué. Por favor, Lo que cállese, pasa por es favor. que mi novia... Cállese la boca, señor, por favor. Sí, pero es ¡Cállese que la déjeme- boca! ¡Ya cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese! Sí, perdón. Óigame. Pero sentí que me ahorcó, óigame. Sí, perdón. No, pero me ahorcó, óigame. Perdón. Pero no es para que me ahorque, óigame. Ya, por favor, perdóneme, señores. Es la primera vez que me ahorcan en un cine, óigame. Óigame. Perdóneme, señor, pero es que me ofusqué, perdóneme. Sí, pero por favor. me ahorcó ya. Es que me ahorcó. Perdóneme. Joven. Es la primera vez que me ahorcan en un cine. Ya me había ahorcado una vez. Una vez por no pagar el boleto, el cácaro me quiso ahorcar. ¿Sí? Pero al cácaro le saqué la credencial de estudiante y me dejó entrar. Sí. Bueno, ya, por favor, silencio, sí, seres amables. Sí, óigame, pero... Sí, señor, ya entendí, perdóneme, óigame, señor. Cálmese, por favor, perdóneme. Fue sin querer, Pero señor. reconózcalo, óigame, me ahorcó, óigame. Sí, lo reconozco. ¿No? Entonces tienes a ver quién es. No estamos hablando del señor. Sí. Reconozco que sí lo iba yo a ahorcar. Sí, Perdóneme. me apretó el gaznate, óigame, hasta sentí que se me salía el relleno. Ya, señor. ¿Cuál relleno, hombre? Ya cálmese. Hola amigos, ¿me recuerdan? Sí, soy yo, Bob Atroz. Me alegra que estén con nosotros, sobre todo tomando en cuenta lo horrible que es este sketch. Bien, el día de hoy vamos a pintar un hermoso cuadro de faldas. Saben, me fascinan las faldas, sobre todo cuando son faldas de montañas. Así que... tomemos un poco de café intestino. Vamos a hacer unas indicaciones de montañas. Qué bonitas montañas, bien redonditas las montañas. Eso es. Ahora vamos a ponerlas sin faldas. ¿Qué diablos? Vamos a dejar las pelonas. Vamos a mojar la brocha para seguir pintándole detalles a nuestras montañas. Así que pongámosle un poco de nieve. Sí, un poco de nieve con un mínimo toquecito de verde. Sí, un toquecito de verde limón, amigos. ¿Qué diablos?
un delicioso helado de limón. Recuerden que en su mundo pueden hacer toda clase de cosas. Quizá en nuestras montañas haya un esquiador. Sí, un esquiador feliz que baja rápidamente por la montaña. Quizá nuestro amigo consumió alguna sustancia prohibida y por eso está bajando tan rápido. Quizá le quitaron la medalla de oro en las Olimpiadas de Nagano, pues por meterse sus sustancias, ¿verdad? Quizá sus padres estén muy apenados y avergonzados de él. No lo sabemos. En su mundo puede pasar toda clase de cosas. Lo que sabemos es que aquí tenemos un esquiador feliz, pero quizás se sienta muy solo. Tal vez necesite una amiga así. ¿Qué tal una avalancha? Sí, una avalancha feliz que sepulte a nuestro esquiador feliz. Eso es. Tal vez nuestro amigo quede bajo la gruesa capa de nieve. Y, ¿saben? Tal vez sienta un poco de asfixia. ¿Qué diablos? Quizá el congelamiento le provoque un daño irreversible cerebral y se vuelva un vegetal más en la montaña. Recuerden que ustedes no se equivocan, solo hacen accidentes felices. Bien, tomemos el pincel abanico. Quizá nos ayude a soportar el calor que nos da tanta excitación, amigos. Ahora, quizá tengamos demasiado espacio sobrante en esta parte del lienzo, así que tomemos la brocha grande y aventémosla de aquí porque nos está estorbando. ¡Qué diablos! Quizá en este lugar, por aquí, podemos pintar una muchacha feliz, amigos. Quizá, a pesar del frío, use una pequeña minifalda, atrevida. Quizá tenga pestañas postizas y también su buen par de montañitas, la condenada, y sus zapatos de tacón, porque así las nenas se ven mejor. Playa, sí, está en una playa. Susana está en la playa, porque se llama Susana, la condenada. Mírenla, qué bonito se depila los pelos de las piernas. Quizá vamos a pintarle caracolitos. Sí, pintemos unos caracolitos felices aquí. Recuerden que en nuestra playa podemos pintar toda clase de caracolitos. Qué hermosos caracoles que vienen saliendo de aquí, de este mar tan azul. Pero quizá este cuadro nos esté quedando tan cucho que haga que nos despierten impulsos agresivos. Así que tomemos nuestra navaja de 2 pulgadas y vamos a destazar el cuadro, a romperlo en cachitos, para que desahoguemos nuestra frustración. Ya me la piqué con la navaja. Bueno, estamos listos para la firma. Pero no podemos firmar aquí bajo el agua porque esto es bastante desagradable. Para eso hay baños, amigos. Así que vamos a dejarla así. Así que hasta la vista y felices truzas. Digo, felices trazos. Esto es un aviso importante a la población, pues como ustedes saben, la seguridad en esta ciudad está cada vez peor. Les voy a contar lo que me sucedió la semana pasada. Bueno, yo tuve un asalto y la verdad fue horrible. Iba caminando en la calle y hasta eso no era tarde. Eran como las 12 del día cuando vi a un sujeto caminando hacia mí. Volteé a los lados y noté que la calle estaba desierta. La verdad me puse nervioso.
Él se acercó y comenzaron los insultos, el clásico dame todo lo que traes, el forcejeo, los golpes y los cachazos en la cara. Y al ver que no tenía dinero, de puro coraje y nomás por fregar, 6 balazos. Como les digo, esta ciudad está cada vez más peligrosa. Así que si usted tiene un asalto como el que le acabo de platicar, no ponga resistencia porque luego uno se pone muy loco. A ver, ¿qué necesidad había de que yo le vaciara la pistola? Cooperen con el asaltante. Ah, y por favor, no salga a la calle sin dinero, porque nos da mucho coraje ir a trabajar de balde. Dígame, por favor, ya, silencio. Ya, cómase sus palomitas y ya cállese. Dígame, me la estoy comiendo. Hombre, cómase la paloma ya, hombre, ya, cállese. Ya, ¿Ya? hasta. Sí, señor, perdón, ya, Sentí. por favor. Vieron a ver el cine, además, ya cállese, por favor, ya. Sí, ya, pero ya ni estoy hablando. Estaba hablando. Ya. Pero ya me puse duro. ¡Ya! ¡Qué barbaridad! Me agarraron. ¡Hola! ¡Hola, animalitos de la creación! He recibido muchos ataques que dicen que este programa es ligeramente misógino. O sea, que odia a las mujeres. Yo quiero decirle a toda esa gente tonta que este programa no es ligeramente misógino. Es totalmente misógino. Y a toda esa gente que ha arremetido contra mí, le doy las gracias. En fin. Sin embargo, el día de hoy tenemos una invitada que es una mujer. Pasa y siéntate ahí. Ella es una destacada violinista de la Sinfónica. Ella es solista. Ay, chula, ¿por qué tan solista? Es un chistorino, no es cierto. Decía que está con nosotros la esbelta violinista Mimi Solá. Y como verán, las notas en su nombre. Y no las notas en ningún otro lado. Mimi, bienvenida. Cuéntanos tu pena. Gracias, Julio. Julio Esteban para ti, chula. Aunque te cueste más trabajo. Como tú tienes nombre de paleta. ¿Cómo? Nada, Mimi, nada. Continúa, continúa. Pues mira, fíjate que desde que me casé con un compañero de la orquesta, no sé lo que es la paz. Ay, mija, pues vete a Baja California. Ay, discúlpame, fue un chistorín. Bueno, no me digas que tu marido te anda poniendo el corno francés. Ajá, con otra compañera de la orquesta. ¡Me infarto! ¿Pero qué instrumento toca ella? La corneta. Con razón. ¿Y él? Bueno, pues comenzó tocando nada más el triángulo. Así son todos. ¿Y ahora? La viola. ¡Qué brusco! ¡Qué barbaridad! Es que, ¿qué hago? Estoy loca por él. ¿Estás loca? Entonces, ¿por qué tocas un instrumento de cuerdas? Es que vengo de un chistorino. Perdóname. Ay, Julio Esteban. ¿Qué? ¿Qué hago? Ah, pues tocas el violín, ¿no? ¿Qué debo hacer? Ah, mira, en primera comienza a tocar el violín con la mano. Porque eso de tocar violines con narcos es muy peligroso, ¿eh? Las drogas destruyen. Tienes que ser fuerte. Yo sé que está lloviendo en tu corazón. Chipi, 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 chipi. Yo sé que está cayendo no una tromba, sino un trombón. Pero tu valentía es mucha. Aguántate, aunque no tengas sus crótalos ni claves. Habla con ella. Cítara en algún lugar. Póntele muy mandolina y dile: si no dejas a mi güiro en paz, te juro que lo voy a dejar sin órgano. ¿De acordeón? Tú sabes que una mujer así no vale ni un varito, ¿no? ¿Pavarotti?
el que me saqué el domingo en las carreras. Pero tú olvídate de todos tus tenores. Y amigos, yo me despido con este mensaje que dice así. Recuerda que yo te deseo mucho, periódicamente. Y te mando todo lo que me sobra. Así es que... me ahorcó, espectadora. ¿Usted lo vio? Ya, señor, ya todo el mundo, ya todo el mundo se enteró que lo estaba yo ahorcando. Ya pero hice el ridículo, ya. El joven también me vio que... No, óigame, no. Bueno, ya. Nombre, Policarpio. Apellido, DiCaprio. Ocupación, Poli. Signo zodiacal, Capricornio. Defecto, caprichoso. Virtud, polifacético. Señas particulares, cicatriz en metacarpio del dedo gordo. Su esposa va a dar a luz a su octavo chamaco y al pobre Policarpio ya no le alcanza ni para los pañales. Él es agente de la KGTA y esa gente es muy mal pagada. Ahora el caprichoso Policarpio DiCaprio es maestro de escuela. ¡Quietos! Saquen una hoja con su nombre y una copia de su carta de antecedentes penales. ¡No se muevan! ¿No ven que le estoy apuntando en el pizarrón? Primera pregunta. Mencionen las líneas de investigación. ¿No me entendieron o qué? Dije, mencionen las líneas de investigación en el caso de Caín y Abel, incluyendo fiscales especiales y la teoría de las piedras. Segunda pregunta. Describan el color, placas y número de serie de la Niña, la Pinta y la Santa María. ¡Ajá! Lo que me imaginé. ¡Un acordeón! Es que hoy tengo... Perdón, se me olvidó. Espera. ¿Qué se le olvidó? ¿Qué tiene o qué? Ensayo en la estudiantina. Ah, qué rápido se acordó, ¿eh? Órale. Sin pretextos, vámonos incomunicados 72 minutos. Órale, Rincón. Se me olvidó. Última pregunta. Describan la media afiliación de Hernán Cortés, incluyendo un retrato hablado. A ver, angelitos, vengan para acá. ¡Órale! ¡Abran las piernas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abre los brazos! ¡No voltees! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué no saben que copiar está prohibido por los derechos de autor? Voy a decomisar su examen. ¡Salgan de aquí, órale! ¡Tuvieron suerte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo se la solió? Se agachó y vio que traía el libro. Listo, profe. No tan deprisa, pareja. Ahí está. Gracias por su cooperación. Su declaración será confidencial. ¿Así está bien, profesor? Ándale. Sí, muy bien. A ver, déjeme. Tiene 10. Ahí está. Oiga, maestro, no, espérese. Aquí le falta algo a este 10, ¿eh? ¿Qué le falta? Es un palito. Va. ¡Órale, todos para afuera! ¡Vámonos! ¡Para afuera, órale! Oiga, pero... ¡Órale, que me enfrío! ¡Vámonos! Oiga, no, ¿y yo qué? ¿Qué? Pues, ¿cómo que qué? Pues ahorita se lo ponemos, ¿cómo no? No, ya me voy allá. No, ya me voy. No, sí. ¡Ey! Pues total. Ay, Dios. Ya sé.
En el universo ligeramente torcido y deliciosamente absurdo de vez en cuando, el cine no es simplemente una sala oscura con butacas incómodas y palomitas rancias, sino un territorio casi místico donde la realidad se toma vacaciones sin avisar y los personajes entran y salen de las historias como si fueran visitas inesperadas en domingo. Y así comienza esta historia, no con una fanfarria heroica ni con una voz grave que anuncia el destino del mundo, sino con Eugenio Derbez parado frente a una cartelera de cine que parece más una pared de confesiones humanas que una lista de películas, observando los pósters como si cada uno le devolviera una mirada cómplice, una promesa de caos o al menos una excusa para no volver a casa temprano, porque en ese momento exacto Eugenio no es un comediante famoso ni un ícono de la televisión mexicana, sino un hombre común atrapado entre la curiosidad infantil y la sospecha adulta de que algo, inevitablemente, va a salir mal, y es precisamente esa tensión la que define el espíritu de vez en cuando, donde cada situación cotidiana es un campo minado para el ridículo, el equívoco y la revelación involuntaria de lo absurdo que somos cuando intentamos parecer normales. El cine al que entra no tiene nombre visible, quizá porque se ha borrado con el tiempo o quizá porque en ese universo los nombres importan menos que las experiencias, y al cruzar la puerta siente esa mezcla familiar de aire acondicionado exagerado y olor a alfombra vieja, un aroma que para muchos significa entretenimiento pero que para él activa una alarma interna, como si su subconsciente supiera que aquí no solo va a haber una película, sino que va a ser visto por ella, analizado, juzgado y posiblemente absorbido. La taquillera, una mujer inexpresiva con una sonrisa que parece pegada con cinta adhesiva emocional, le pregunta qué va a ver, y Eugenio, sin saber por qué, responde la que empiece primero, una frase inocente que en vez en cuando funciona como un conjuro, porque nunca elegir es la forma más rápida de perder el control, y al recibir su boleto siente que ha firmado un contrato invisible, uno donde acepta que la lógica se suspende durante las próximas horas. La sala está medio vacía o medio llena, dependiendo del ángulo desde el que se mire, y los pocos espectadores parecen sacados de distintos géneros cinematográficos, una pareja que discute en susurros como si estuvieran en un drama romántico mal escrito, un hombre solo que ríe antes de tiempo como si tuviera información privilegiada del guión, una señora que lleva su propia bolsa de comida y la defiende como si fuera un personaje de acción, y todos ellos, sin saberlo, forman parte de una coreografía silenciosa que el cine ha ensayado durante décadas, donde cada gesto banal se vuelve significativo cuando alguien como Eugenio está presente, porque él no solo observa, sino que interpreta, exagera y devuelve al mundo un espejo deformado que resulta incómodamente preciso. Cuando las luces se apagan, no ocurre el silencio solemne que uno espera, sino un murmullo colectivo, un suspiro compartido, como si todos los presentes intuyeran que esta función no será normal, y en efecto, la pantalla se enciende no con un tráiler, sino con una imagen fija de la misma sala en la que están sentados, creando un efecto inquietante donde la ficción y la realidad se miran frente a frente, y Eugenio siente esa punzada familiar en el estómago que en su carrera siempre ha precedido a un gran chiste o a un desastre memorable. En la pantalla aparece el mismo, pero ligeramente distinto, con un peinado peor y una seguridad exagerada, caminando por un set que se parece sospechosamente a su infancia televisiva, y aunque intenta reírse, nadie más en la sala lo hace, porque para ellos esa imagen no es una broma, sino el inicio de una historia que parece conocerlos demasiado bien. De vez en cuando siempre ha jugado con la idea de que el comediante es prisionero de su propia imagen, condenado a repetir gestos, tics y frases que el público espera como si fueran sacramentos, y aquí el cine se convierte en el juez silencioso de esa condena, mostrando versiones alternativas de Eugenio, personajes que no existen pero que podrían haber existido si una decisión mínima hubiera cambiado, y mientras la película avanza, él comienza a notar que cada escena refleja no solo su vida profesional, sino también la del público, como si el guión se escribiera en tiempo real a partir de las expectativas colectivas. Un hombre en la fila de atrás se inclina hacia adelante y murmura, «Eso me pasó a mí», aunque la escena en pantalla habla de un fracaso absurdo en una audición ficticia, y esa es la magia inquietante de vez en cuando, donde lo personal se vuelve universal no porque sea profundo, sino porque es ridículamente reconocible. Eugenio intenta levantarse para salir, pero el pasillo parece más largo de lo normal, las filas se multiplican, y cada espectador que pasa junto a él le dedica una mirada cargada de complicidad, como si supieran que él es tanto protagonista como espectador atrapado, y entonces entiende que este cine no es un lugar, sino un estado mental, un espacio donde la comedia funciona como una trampa amable que te hace reír mientras te señala con el dedo.
La película dentro de la película cambia de tono sin aviso, pasa de la comedia al melodrama, del absurdo a una reflexión incómoda sobre el éxito, el fracaso y la necesidad desesperada de aprobación, temas que de vez en cuando siempre ha tocado sin solemnidad, prefiriendo el golpe bajo de la risa al discurso moral, y sin embargo aquí, en esta visita al cine, todo parece más explícito, más directo, como si el propio formato televisivo hubiera decidido confrontarse a sí mismo. Eugenio se reconoce en los silencios incómodos, en las pausas mal calculadas, en los chistes que caen planos y en los que funcionan demasiado bien, y por primera vez siente que no está controlando el ritmo, que el humor ya no es un escudo sino una lupa que amplifica sus inseguridades. Cuando finalmente logra sentarse de nuevo exhausto, la pantalla muestra una escena en la que el personaje de Derbez entra a un cine para escapar de su vida, y la redundancia es tan evidente que provoca risas nerviosas en la sala, porque todos entienden el truco y aún así caen en él, y ese es quizá el comentario más ácido de esta visita cinematográfica. Sabemos que estamos siendo manipulados, pero aceptamos el juego porque preferimos la risa a la incomodidad del silencio. Al final de esta primera parte, cuando las luces parecen a punto de encenderse pero no lo hacen, Eugenio se da cuenta de que la función no ha terminado, que apenas está comenzando esta exploración de identidades, expectativas y espejos deformantes, y que salir del cine será más difícil que entrar, porque una vez que de vez en cuando te invita a reírte de ti mismo, ya no puedes fingir que no te reconoces en la pantalla. Cuando Eugenio finalmente asume que no puede salir del cine, no lo hace con pánico ni con resignación heroica, sino con esa aceptación resignada tan propia de los personajes de vez en cuando, una mezcla de esto no debería estar pasando y ya que, a ver hasta dónde llega porque en su mundo el absurdo no se combate, se sobrevive con ironía, y así, mientras la pantalla vuelve a iluminarse sin previo aviso, descubre que la película ha cambiado de género otra vez, transformándose ahora en una especie de documental mal producido sobre su propia vida, narrado por una voz en off que suena sospechosamente parecida a la suya pero con un tono más solemne, más seguro, casi burlón, como si una versión alternativa de Eugenio hubiera decidido explicar al público quién es el Eugenio que está sentado incómodo en la fila 8. Las imágenes muestran recreaciones exageradas de su infancia, donde cada gesto es sobreactuado y cada adulto parece una caricatura, recordándole que la comedia no nació de la nada, sino de la observación obsesiva de un entorno donde nadie era del todo normal, y el público en la sala comienza a reaccionar, algunos riendo con nostalgia, otros frunciendo el ceño como si reconocieran pedazos de su propia historia en esas escenas torcidas. Eugenio intenta hablar, explicar que eso no pasó exactamente así, pero su voz no se escucha, porque en de vez en cuando la verdad nunca tiene micrófono, solo lo tiene la versión más graciosa de los hechos, y mientras más intenta corregir, más ridículo se ve su esfuerzo por controlar la narrativa. El documental avanza sin pedir permiso y de pronto introduce entrevistas falsas con personajes que parecen haber salido de antiguos sketches, figuras que lo acusan de haberlos abandonado cuando el rating bajó, de haberlos olvidado cuando el público pidió algo nuevo, y aunque el tono sigue siendo cómico, hay una incomodidad latente que se filtra entre las risas, porque todos saben que detrás del chiste hay una verdad incómoda sobre la industria, sobre cómo los personajes se usan y se desechan, como si tuvieran fecha de caducidad. Un espectador se levanta para aplaudir una escena particularmente absurda y nadie más lo sigue, creando ese silencio incómodo que en el cine pesa más que cualquier carcajada. Y Eugenio siente que ese aplauso solitario es una metáfora demasiado precisa de su carrera en ciertos momentos, cuando el esfuerzo no coincidía con el gusto del público y el eco era más fuerte que la respuesta. La pantalla entonces se divide en múltiples cuadros, cada uno mostrando una versión distinta de Eugenio entrando al cine. Uno confiado, uno nervioso, uno arrogante, uno cansado. Y la multiplicación es tan exagerada que el efecto deja de ser gracioso para volverse casi angustiante, como si el mensaje fuera claro: no existe un solo Derbez, sino muchos, todos coexistiendo, compitiendo, contradiciéndose. Y el cine es el único lugar donde pueden reunirse sin pelear abiertamente. La señora de la bolsa de comida comienza a comentar en voz alta, como si estuviera en su sala, criticando decisiones narrativas, señalando errores de continuidad, y nadie la calla. Porque en este cine la cuarta pared está tan rota que ya no tiene sentido fingir que no participamos, y Eugenio reconoce en ella al espectador promedio, ese juez implacable que ama y destruye con la misma facilidad. La película dentro de la película muta de nuevo y ahora presenta un programa de concursos absurdo, donde Eugenio debe responder preguntas sobre su propia carrera, pero cada respuesta correcta provoca una consecuencia inesperada, como perder un recuerdo, olvidar un chiste famoso o cambiar la reacción del público a una escena pasada, y el humor se vuelve un mecanismo cruel que expone el precio de la fama. Cada acierto tiene un costo, cada éxito borra algo más íntimo.
El público ríe, pero con esa risa tensa que aparece cuando uno se reconoce demasiado en lo que ve, porque todos han tenido que elegir alguna vez entre ser fieles a sí mismos o ser aceptados, aunque no en una pantalla gigante. Eugenio intenta sabotear el concurso fallando a propósito, pero incluso el error es celebrado, porque de vez en cuando hasta el fracaso puede ser rentable si se presenta con la actitud correcta. Y esa idea lo enfurece más de lo que estaría dispuesto a admitir, ya que implica que no hay escapatoria real, que incluso rebelarse forma parte del espectáculo. La voz en off regresa, ahora más cercana, casi íntima, hablando directamente al Eugenio sentado en la sala, recordándole que el público no quiere verdades puras ni confesiones honestas, sino versiones digeribles empaquetadas con risas. Y aunque él siempre lo ha sabido, escucharlo así, amplificado por el cine, le provoca una mezcla de vergüenza y lucidez. La película se ralentiza, las escenas se estiran innecesariamente, como si el tiempo mismo se burlara de la paciencia del espectador, y algunos comienzan a mirar el reloj, a inquietarse, a suspirar, replicando exactamente las reacciones que él ha provocado tantas veces desde la televisión, y por primera vez Eugenio se ve obligado a experimentar el otro lado, el del que espera que algo pase, que el chiste llegue, que la promesa se cumpla. En un momento aparentemente menor, la pantalla muestra a un Eugenio ficticio intentando salir del cine y fracasando, repitiendo la misma escena una y otra vez con variaciones mínimas, y el público se cansa, se ríe menos, se impacienta, demostrando que incluso la autorreferencia tiene límites, y que el ingenio sin propósito termina agotando, una lección que de vez en cuando ha aprendido a golpes suaves pero constantes. Cuando las luces parpadean dando la falsa ilusión de un intermedio, Eugenio siente una esperanza breve, pero enseguida entiende que no hay pausas en esta visita al cine, que el descanso también es una ilusión narrativa, y que mientras el público siga mirando, la función continuará. La película cierra esta segunda fase con una escena en la que todos los espectadores aparecen reflejados en la pantalla, ocupando el lugar del protagonista, mientras Eugenio desaparece del encuadre, diluyéndose como una figura secundaria. Y ese gesto final deja claro que de vez en cuando no trata realmente de él, sino del pacto entre el comediante y su audiencia, un acuerdo tácito donde ambos aceptan exagerarse mutuamente para no enfrentar la versión más incómoda de sí mismos. Y justo cuando el silencio se vuelve absoluto, Eugenio entiende que aún queda mucho por mostrar, que esta visita al cine apenas está profundizando en sus capas más crueles y divertidas al mismo tiempo. El silencio que queda después de que Eugenio desaparece de la pantalla no es un silencio cómodo, es uno de esos silencios densos que en el cine suelen anunciar un giro incómodo, y de vez en cuando el silencio siempre ha sido una trampa, porque obliga a mirar sin el escudo de la risa, y así, mientras los espectadores se observan reflejados en la pantalla, algunos ríen nerviosamente, otros evitan mirarse, y Eugenio, ahora convertido en una especie de presencia invisible dentro de la sala, comprende que ha pasado de ser el protagonista evidente a convertirse en el observador incómodo, ese que ve sin ser visto y que por primera vez no puede manipular el ritmo ni el tono de lo que ocurre. La pantalla vuelve a cambiar y ahora muestra una recreación exagerada de un set televisivo antiguo, con luces demasiado fuertes, colores chillones y risas grabadas que suenan fuera de tiempo, como si alguien hubiera decidido resumir décadas de televisión en una caricatura cruel, y en el centro del set aparece un presentador genérico, una mezcla de todos los conductores que han existido, hablando con entusiasmo artificial sobre la importancia de entretener, de no incomodar demasiado, de mantener al público feliz aunque sea a costa de la verdad. Eugenio reconoce el discurso, lo ha escuchado cientos de veces, lo ha repetido incluso, y esa familiaridad es lo que lo inquieta, porque ya no sabe si alguna vez creyó realmente en esas palabras o si simplemente aprendió a decirlas con la entonación correcta. Los espectadores reaccionan con risas automáticas cuando la risa grabada suena, demostrando hasta qué punto el condicionamiento funciona. Y el cine se convierte en una sala de experimentos sociales donde la comedia es el estímulo y la respuesta está programada desde hace años. La película introduce entonces una secuencia donde Eugenio reaparece, pero no como él mismo, sino como un personaje secundario en su propio universo, alguien que entra tarde a escena, se tropieza, dice una línea breve y se va. Y aunque la situación es absurda, hay una tristeza sutil en verla, porque expone el miedo universal a volverse irrelevante, a ser reducido a un recuerdo simpático que aparece de vez en cuando para provocar nostalgia. Una pareja discute en voz baja sobre si esa escena es graciosa o deprimente y esa ambigüedad es precisamente el punto, porque de vez en cuando siempre ha jugado en ese borde incómodo donde la risa y la melancolía se confunden, donde no sabes si te ríes porque es divertido o porque no sabes qué otra cosa hacer.
La pantalla se fragmenta de nuevo mostrando titulares ficticios, críticas exageradas, premios inventados y fracasos amplificados, creando una avalancha de opiniones contradictorias que se superponen hasta volverse ruido. Y Eugenio siente que está atrapado dentro de ese ruido, un lugar donde ninguna voz destaca realmente porque todas gritan al mismo tiempo. El cine como espacio se transforma lentamente, las paredes parecen acercarse, el techo bajar un poco más, no de forma explícita, sino lo suficiente para generar una incomodidad física que el público no sabe explicar. Y esa sensación claustrofóbica refleja la presión constante de tener que gustar, de no poder fallar demasiado fuerte ni demasiado seguido. La película cambia de tono otra vez y se convierte en una parodia de drama serio, con música solemne y diálogos profundos sobre el sentido del humor, pero cada intento de profundidad es interrumpido por un chiste fuera de lugar, como si el propio formato se negara a tomarse en serio, y Eugenio reconoce en ese sabotaje interno una estrategia que ha usado muchas veces: no dejar que la emoción se vuelva peligrosa, cubrirla con una broma antes de que duela demasiado. El público se divide, algunos agradecen la risa que alivia la tensión, otros suspiran frustrados, queriendo que la escena respire, y esa división es el reflejo exacto de las expectativas imposibles que se depositan en el comediante, quien debe ser profundo pero no aburrido, crítico pero no incómodo, honesto pero no demasiado. Eugenio intenta intervenir, quiere gritar que no todo puede resolverse con un chiste, pero su voz sigue sin escucharse, y entiende que el cine no necesita su permiso para contar esta historia, que una vez encendida la proyección, el autor pierde el control, y solo queda la interpretación colectiva. Una escena aparentemente trivial muestra a un Eugenio ficticio ensayando frente a un espejo, repitiendo gestos, ajustando sonrisas, practicando caídas, y la repetición es tan obsesiva que deja de ser graciosa, revelando el trabajo mecánico detrás de la espontaneidad, ese esfuerzo invisible que el público rara vez quiere reconocer. Algunos espectadores se inquietan, otros bostezan, y esa reacción dispar confirma que no todos quieren ver el proceso, que muchos prefieren la ilusión intacta. La película introduce entonces un segmento interactivo donde el público es invitado a aplaudir, reír o permanecer en silencio, y dependiendo de la reacción, la escena cambia ligeramente pero nunca lo suficiente como para satisfacer a todos, generando una frustración creciente que se vuelve parte del espectáculo, y Eugenio observa con una mezcla de fascinación y cansancio cómo incluso la participación activa no garantiza satisfacción, una verdad incómoda sobre la relación entre creador y audiencia. El cine ya no parece un lugar de escape, sino un espejo insistente que devuelve preguntas sin respuesta clara, y mientras la función avanza, el cansancio emocional se acumula, no de forma dramática, sino como una erosión lenta, similar a la que provoca hacer reír durante años sin detenerse a preguntar por qué. En una de las últimas escenas de esta parte, la pantalla muestra a un Eugenio mayor, exageradamente envejecido, contando el mismo chiste a una audiencia que ya lo conoce de memoria, y aunque algunos ríen por costumbre, la mayoría guarda silencio, no por desprecio sino por respeto cansado, y esa imagen golpea con más fuerza que cualquier crítica directa, porque muestra un futuro posible donde la risa sigue existiendo, pero ya no sorprende. El cine oscurece de nuevo, las luces parpadean brevemente y Eugenio siente que esta tercera fase ha dejado algo expuesto, no resuelto, una herida pequeña pero persistente que no se cura con aplausos. Y entiende que la visita al cine está entrando en una zona más peligrosa, donde el humor ya no protege tanto como antes, y justo cuando el público cree que la película podría terminar, una nueva imagen aparece en la pantalla, insinuando que lo que viene será aún más directo, menos indulgente y quizás imposible de esquivar. La nueva imagen que aparece en la pantalla no llega con estruendo ni con música dramática, sino con una quietud casi ofensiva, una toma larga de la sala de cine completamente vacía, sin espectadores, sin murmullos, sin palomitas cayendo al suelo, y ese vacío golpea a Eugenio con más fuerza que cualquier risa falsa o crítica exagerada, porque de vez en cuando la ausencia del público siempre ha sido el verdadero antagonista, más temido que el abucheo o el fracaso, y mientras observa esa sala fantasma entiende que la película ha decidido avanzar hacia el territorio más incómodo, la posibilidad de que un día no haya nadie mirando. Poco a poco la imagen se mueve como si la cámara flotara por los pasillos, pasando por butacas numeradas que parecen lápidas numeradas, cada una representando una función pasada, una risa olvidada, un aplauso que ya no resuena, y Eugenio siente una presión en el pecho que no puede disimular con ironía, porque esta vez el chiste no llega a tiempo. La pantalla corta abruptamente a una escena donde él aparece sentado solo en un set enorme, con luces encendidas pero sin cámaras, hablando con entusiasmo a un espacio vacío,
repitiendo rutinas con la misma energía de siempre, y la crueldad de la escena no está en la exageración, sino en su plausibilidad, en lo fácil que resulta imaginar ese futuro donde el hábito sobrevive al interés. Algunos espectadores en la sala real se mueven incómodos, cruzan los brazos, miran hacia otro lado, porque aunque la escena sigue siendo cómica en su forma, el fondo es demasiado reconocible, y de vez en cuando nunca ha tenido piedad cuando se trata de exponer miedos compartidos. La película introduce entonces una figura nueva, un personaje que no se presenta con nombre ni explicación, un crítico eterno que parece haber visto todo, sentado en la primera fila del cine dentro del cine, tomando notas con gesto aburrido, y cada vez que Eugenio en pantalla intenta algo nuevo, el crítico levanta la vista apenas para negar con la cabeza, un gesto mínimo que pesa más que cualquier insulto explícito. Eugenio reconoce en ese personaje la suma de todas las opiniones que lo han perseguido, las que dicen que siempre hace lo mismo, que ya no sorprende, que debería retirarse, y aunque ha aprendido a reírse de esas voces, verlas condensadas en una sola figura silenciosa lo desarma más de lo que quisiera admitir. El público reacciona con risas nerviosas cuando el crítico aparece, porque es una caricatura evidente, pero también porque todos saben que en algún momento han sido ese crítico juzgando desde la comodidad de la butaca. La película se permite un momento de pausa falsa, mostrando una escena luminosa donde Eugenio recuerda sus primeros éxitos, las risas genuinas, la sensación de descubrimiento, pero incluso esa nostalgia está contaminada, porque cada recuerdo es interrumpido por una versión actual que lo observa con distancia, como si el pasado ya no le perteneciera del todo. El cine se transforma otra vez, las paredes se llenan de pantallas pequeñas que reproducen fragmentos de sketches antiguos, repetidos hasta el cansancio, y el efecto acumulativo no provoca alegría, sino saturación, una reflexión silenciosa sobre cómo incluso lo más fresco puede volverse pesado cuando se consume sin descanso. Eugenio siente que está atrapado dentro de su propio archivo, convertido en material de referencia más que en experiencia viva, y esa idea lo inquieta profundamente. Un espectador joven susurra que no entiende algunas referencias, y ese comentario aparentemente inocente atraviesa la sala como una advertencia, recordando que el tiempo avanza sin pedir permiso, que el público cambia, que el lenguaje evoluciona, y que la risa de ayer no garantiza la de mañana. La película responde a ese miedo con una secuencia absurda donde Eugenio intenta actualizarse de forma desesperada, adoptando modas, palabras nuevas, gestos exagerados, y el resultado es tan forzado que provoca carcajadas, pero también una incomodidad palpable, porque el intento de mantenerse relevante puede ser tan ridículo como resignarse a desaparecer. El crítico de la primera fila levanta la vista y sonríe por primera vez, un gesto mínimo que provoca aplausos automáticos en el público ficticio, y Eugenio comprende con amargura que incluso la validación puede ser una trampa, una migaja que te mantiene en movimiento sin ofrecer satisfacción real. La película decide entonces romper cualquier sutileza y muestra una escena donde el cine se convierte literalmente en un tribunal, con espectadores convertidos en jurado, luces apuntando al escenario y Eugenio obligado a defender su carrera como si fuera un acusado crónico, y cada argumento que presenta es interrumpido por risas, no de burla, sino de costumbre, como si ya no importara lo que diga, porque el rol está fijado. Algunos espectadores reales ríen fuerte, otros permanecen en silencio, y esa división se vuelve más evidente, marcando una grieta generacional y emocional que de vez en cuando siempre ha intuido pero nunca había mostrado con tanta claridad. Eugenio intenta cambiar de tono, hablar en serio, pero el cine responde con una risa grabada fuera de lugar, anulando cualquier intento de solemnidad, y esa imposibilidad de ser tomado en serio sin romper la expectativa cómica se revela como una prisión dorada. La sala parece inclinarse ligeramente, un efecto casi imperceptible que provoca una sensación de pérdida de equilibrio, reflejando la inestabilidad de una identidad construida durante años para agradar. En una de las escenas más incómodas, la pantalla muestra a un Eugenio retirado, viviendo una vida tranquila, anónima, pero cada vez que intenta disfrutar del silencio, escucha risas imaginarias, aplausos fantasmas, demostrando que incluso el retiro no garantiza descanso cuando el personaje se ha comido al individuo. El público guarda silencio ante esta escena, no porque no sea graciosa, sino porque la risa no llega automáticamente, y ese retraso revela que algo se ha desplazado, que el cine ha logrado tocar un nervio más profundo. Hacia el final de esta parte, la película vuelve a la imagen inicial de la sala vacía, pero ahora Eugenio aparece sentado en una butaca, solo, mirando la pantalla apagada, y por primera vez no intenta hacer un chiste, no exagera el gesto, simplemente observa, aceptando la posibilidad de que el aplauso no sea eterno, y esa aceptación, silenciosa y sin moraleja explícita, resulta más poderosa que cualquier discurso. Las luces de la sala real parpadean, no para anunciar el final,
sino para recordarle al público que siguen ahí, que aún participan de esta visita incómoda al cine, y Eugenio siente que ha cruzado un umbral, que después de enfrentar el miedo al olvido ya no hay retorno a la comedia cómoda, porque algo se ha quebrado de forma irreversible. Y mientras la pantalla vuelve a encenderse con una nueva imagen aún más directa, queda claro que la siguiente fase no será sobre el miedo, sino sobre la decisión inevitable que surge después de mirarlo de frente. La imagen que inaugura esta nueva fase no ofrece respuestas inmediatas, sino una pregunta visual incómoda. Eugenio aparece duplicado en la pantalla, dos versiones suyas sentadas una frente a la otra en medio de la sala vacía, iluminadas por la luz fría del proyector, y aunque ambas se parecen, hay diferencias sutiles que el público detecta casi de forma instintiva, una postura más relajada en uno, una sonrisa forzada en el otro, como si la película hubiera decidido materializar el conflicto interno que hasta ahora solo se insinuaba, porque después de enfrentar el miedo al olvido, la única salida posible es decidir qué hacer con lo que queda. Ninguno de los dos Eugenios habla al principio, y ese silencio tenso se prolonga más de lo habitual, obligando a los espectadores a confrontar su propia impaciencia, esa necesidad de que el chiste llegue rápido, de que la incomodidad sea breve. Pero de vez en cuando siempre ha sabido estirar el momento justo antes de la risa para revelar algo más profundo, y aquí el estiramiento es deliberadamente cruel. Finalmente uno de los Eugenios rompe el silencio con un chiste fácil, un comentario autorreferencial que provoca risas automáticas en parte del público, y la respuesta inmediata confirma que ese camino sigue siendo efectivo, que la maquinaria aún funciona si se presionan los botones correctos, pero el otro Eugenio no ríe, observa con una mezcla de cansancio y lucidez, como si supiera que esa risa tiene fecha de vencimiento. La película no toma partido explícito, simplemente deja que ambos interactúen, que discutan sin levantar la voz, exponiendo argumentos que el público ha escuchado muchas veces pero rara vez juntos. La necesidad de seguir entreteniendo frente al deseo de decir algo distinto, el miedo a perder relevancia frente al agotamiento de repetir fórmulas. El cine, mientras tanto, comienza a transformarse de nuevo, esta vez en un espacio híbrido entre escenario teatral y sala de juntas, donde las decisiones creativas se discuten como si fueran estrategias comerciales. Y Eugenio reconoce ese ambiente demasiado bien, recordando reuniones donde la risa se analizaba como un producto y no como una reacción humana. Los espectadores ficticios aparecen ahora como ejecutivos, productores, expertos en tendencias, todos opinando sobre qué versión de Eugenio conviene más, cuál genera más engagement, más nostalgia, más comodidad, y aunque el tono sigue siendo satírico, la crítica es directa, casi incómoda, porque muestra cómo incluso la identidad artística puede reducirse a gráficos y porcentajes. El Eugenio que hace chistes intenta adaptarse al discurso, se vende como una marca flexible, capaz de reinventarse sin cambiar demasiado, y esa contradicción provoca carcajadas, pero también revela una trampa. Reinventarse sin incomodar es solo cambiar el empaque. El otro Eugenio, más silencioso, plantea la posibilidad de desaparecer un tiempo, de dejar que el silencio haga su trabajo, y esa idea provoca murmullos inquietos en la sala, porque en un mundo de contenido constante, el silencio se percibe casi como una traición. La película juega con esa tensión mostrando escenarios alternativos, uno donde Eugenio sigue produciendo sin parar, rodeado de público fiel pero predecible, otro donde se retira y el mundo sigue girando sin notarlo demasiado. Y el humor surge no de la exageración, sino de la honestidad brutal de ambas posibilidades. Un espectador real se ríe fuerte en un momento inapropiado, y ese gesto aislado resuena como un recordatorio de que la risa no siempre coincide con la intención del creador, que a veces surge por incomodidad, por costumbre o simplemente para romper el silencio. El cine responde incorporando ese gesto a la narrativa, mostrando a un público ficticio que ríe sin saber por qué, evidenciando lo mecánico de ciertas reacciones, y Eugenio observa todo con una claridad que no había tenido antes, entendiendo que no controla la risa, que solo puede provocarla o esperar. La película introduce entonces una secuencia inesperadamente íntima, donde el Eugenio más serio se queda solo en la sala, hablando consigo mismo sin chistes, sin ritmo televisivo, y aunque no hay lágrimas ni confesiones dramáticas. La escena pesa más que cualquier monólogo emotivo porque muestra a alguien cansado de explicarse, dispuesto a aceptar que no todas las preguntas tienen respuesta inmediata. El público se inquieta, algunos miran el teléfono, otros se acomodan en la butaca, y esa dispersión se vuelve parte del comentario, una demostración de lo difícil que es sostener la atención sin estímulos constantes, pero también de lo valioso que resulta cuando ocurre. La película no castiga esa distracción, la integra, mostrando cómo el ruido externo siempre compite con la introspección.
Cuando ambos Eugenios se encuentran de nuevo, la discusión ya no es sobre qué versión es mejor, sino sobre cuál es sostenible, y esa palabra flota en el aire con un peso inesperado, porque introduce una lógica distinta, menos glamorosa pero más honesta. El cine comienza a mostrar grietas, pequeñas fallas en la proyección, como si el propio sistema estuviera agotándose, y esa imperfección técnica se convierte en metáfora del desgaste creativo, de la necesidad de aceptar límites. En una escena cargada de ironía, el Eugenio bromista intenta arreglar la proyección con chistes, improvisando rutinas para cubrir los errores, mientras el otro simplemente observa cómo la imagen se distorsiona, aceptando que no todo debe ser reparado de inmediato. El público reacciona de formas opuestas, algunos agradecen el intento de normalidad, otros se sienten aliviados por la honestidad del fallo, y esa división confirma que no existe una respuesta única, que cualquier decisión dejará a alguien insatisfecho. La película no ofrece una resolución clara, pero sí un momento decisivo. Ambos Eugenios se levantan y caminan hacia direcciones opuestas dentro de la sala, uno hacia la pantalla, dispuesto a seguir siendo visto, el otro hacia la salida, no para escapar, sino para aceptar la incertidumbre de lo que hay afuera. El cine no muestra cuál de los dos es el real, ni cuál es el correcto, simplemente deja la imagen suspendida, obligando al público a confrontar su propia preferencia, su deseo de comodidad o de cambio. En los minutos finales de esta parte, la pantalla se llena de preguntas escritas en letras grandes, no dirigidas solo a Eugenio, sino a todos los presentes: ¿hasta cuándo, para quién, a qué costo? Y aunque podrían parecer pretenciosas, el contexto les da una sinceridad inesperada, porque no buscan respuestas inmediatas, solo abrir un espacio incómodo. Las luces no se encienden al terminar la secuencia, y ese detalle prolonga la tensión, recordando que la decisión aún no se ha tomado del todo, que la visita al cine no ha concluido, y que lo que sigue no será una elección simple entre risa o silencio, sino una negociación constante entre lo que se espera y lo que se necesita, y mientras la pantalla se oscurece lentamente, Eugenio siente que esta quinta parte ha marcado un punto de no retorno, donde seguir igual ya no es una opción inconsciente, sino una decisión deliberada con consecuencias claras. El cine no muestra de inmediato las consecuencias de la decisión implícita entre las dos versiones de Eugenio, porque en de vez en cuando las consecuencias nunca llegan de forma ordenada, sino como una acumulación de pequeños detalles que al principio parecen insignificantes, y así, la pantalla se enciende con una escena cotidiana, casi aburrida, donde el Eugenio que eligió seguir frente a la pantalla aparece grabando un nuevo programa, rodeado de técnicos eficientes, luces bien calibradas y un público que ríe en los momentos correctos mientras todo funciona con una precisión casi industrial, y aunque el ambiente es aparentemente exitoso, hay algo inquietante en la perfección, una sensación de repetición tan pulida que deja poco espacio para el error, y por lo tanto para la sorpresa. La risa llega, sí, pero llega puntual, predecible, como si hubiera sido ensayada 1000 veces antes de emitirse, y Eugenio, aunque sonríe, ya no reacciona a ella con la misma energía, como si su cuerpo siguiera un reflejo aprendido mientras su mente observa desde lejos. En paralelo, la pantalla se divide lentamente para mostrar al otro Eugenio, el que caminó hacia la salida, ahora fuera del cine, enfrentándose a un mundo que no tiene risas grabadas ni luces de estudio, un mundo donde nadie espera que sea gracioso. Y esa libertad inicial se siente extraña, casi incómoda, porque después de años de reaccionar a estímulos constantes, el silencio pesa más que cualquier crítica. El público observa ambas realidades alternarse sin aviso, y la película no sugiere cuál es mejor, solo expone el contraste, por un lado, la seguridad de seguir siendo visto, por el otro, la incertidumbre de dejar de ser observado. El cine decide entonces jugar con el tiempo, acelerando escenas del Eugenio televisivo hasta convertirlas en un montaje frenético de rutinas, entrevistas, aplausos y repeticiones, mientras ralentiza cada movimiento del Eugenio exterior, mostrando cómo camina sin rumbo claro, cómo observa escaparates, cómo escucha conversaciones ajenas sin participar, y ese desequilibrio temporal genera una sensación extraña en la sala, porque obliga al espectador a sentir el agotamiento de la sobreexposición y la incomodidad del anonimato al mismo tiempo. Algunos espectadores se ríen al ver la exageración del éxito continuo, otros suspiran ante la lentitud del silencio, y esa división vuelve a hacerse presente, recordando que el público nunca es un bloque homogéneo, sino un conjunto de expectativas en conflicto. La película introduce entonces un elemento nuevo: ambos Eugenios comienzan a experimentar interferencias, pequeñas grietas entre sus realidades, como si ninguna elección fuera completamente aislada. El Eugenio del estudio empieza a escuchar silencios donde debería haber risas,
pausas incómodas que nadie explica, mientras el Eugenio exterior comienza a notar que desconocidos lo reconocen vagamente, no con entusiasmo, sino con una confusión educada, preguntándose si lo conocen de algo, y esa reacción ambigua resulta más perturbadora que el reconocimiento explícito, porque lo coloca en un limbo entre la fama y el olvido. El cine se convierte de nuevo en un espacio simbólico donde ambas líneas narrativas se cruzan visualmente, superponiendo imágenes de aplauso sobre escenas de soledad, creando una cacofonía emocional que no busca equilibrio, sino exposición. En una secuencia especialmente incómoda, el Eugenio televisivo recibe un premio por su trayectoria, un reconocimiento solemne que llega acompañado de discursos largos y aplausos prolongados, pero mientras agradece, la cámara se acerca demasiado a su rostro, revelando una expresión cansada, casi ausente, como si la celebración llegara tarde, cuando la necesidad ya no es reconocimiento sino sentido. El público ríe nerviosamente cuando el discurso se alarga más de lo esperado, porque reconoce ese momento en que el homenaje deja de ser emocionante y se vuelve obligación, y de vez en cuando siempre ha sabido extraer humor de esos excesos ceremoniales. Mientras tanto, el Eugenio exterior se sienta en un cine pequeño, casi vacío, viendo una película que no tiene comedia, y su reacción no es aburrimiento, sino curiosidad, como si estuviera redescubriendo la experiencia de mirar sin la presión de ser mirado. Y esa escena aparentemente simple provoca una reacción inesperada en la sala real, donde algunos espectadores se acomodan, otros se inquietan, reflejando esa tensión constante entre el deseo de entretenimiento y la posibilidad de algo distinto. La película no idealiza ninguna de las dos experiencias, y en lugar de eso, comienza a mostrar el desgaste específico de cada camino, el cansancio de repetir para uno, la inseguridad de no saber para quién hablar en el otro. El cine decide entonces romper la división de manera explícita, mostrando a ambos Eugenios encontrándose de nuevo, esta vez no en la sala original, sino en un espacio intermedio que no es ni estudio ni calle, un escenario indefinido donde el ruido y el silencio coexisten de forma incómoda. No hay confrontación dramática, solo una conversación tensa, llena de frases incompletas, de silencios que dicen más que los chistes, y el público percibe que la pregunta ya no es qué versión elegir, sino cómo convivir con ambas sin destruirse. El Eugenio televisivo admite sin dramatismo que seguir funcionando le da estabilidad, pero lo vacía lentamente, mientras el Eugenio exterior reconoce que el anonimato ofrece libertad, pero también una soledad que no siempre sabe manejar, y esa honestidad sin moraleja provoca un cambio en el tono de la sala, donde la risa comienza a aparecer menos como reflejo y más como reacción genuina a la vulnerabilidad expuesta. La película introduce entonces una secuencia meta donde el propio cine parece cansarse, mostrando fallas más evidentes, sonido desfasado, imagen granulada, como si el sistema que sostiene la proyección estuviera al límite, y ese deterioro técnico funciona como comentario silencioso sobre la imposibilidad de sostener indefinidamente cualquier formato sin renovación real. El público observa con atención creciente porque algo se está desarmando, y aunque no hay un clímax evidente, la sensación de transición es clara. En los momentos finales de esta parte, ambos Eugenios se sientan juntos, no para decidir nada, sino para mirar la pantalla apagada, compartiendo un silencio que ya no es amenaza, sino posibilidad, y el cine, por primera vez desde que comenzó esta visita, no impone una reacción, no pide risa ni aplauso, simplemente deja el espacio abierto. Las luces no se encienden del todo, quedan a medio camino, creando una penumbra que invita a la reflexión sin forzarla, y Eugenio, en cualquiera de sus versiones, entiende que las consecuencias ya no son abstractas, que cada camino tiene un costo real, y que la verdadera dificultad no está en elegir, sino en aceptar que ninguna elección lo salvará completamente de la duda, y mientras la pantalla vuelve a activarse con una imagen nueva, más sobria, más directa, queda claro que lo que sigue no será una exploración de alternativas, sino el intento inevitable de integrarlas, con todas las contradicciones que eso implica. El cine, que hasta ahora había funcionado como escenario, juez y espejo, comienza a comportarse como algo distinto, casi como un organismo vivo que reacciona a la tensión acumulada entre las dos versiones de Eugenio. Y esa transformación no es espectacular ni inmediata, sino sutil, perceptible solo para quienes prestan atención a los detalles. El sonido del proyector ya no es constante, las paredes parecen respirar ligeramente. Las butacas crujen como si se acomodaran solas, y el público siente una inquietud difícil de explicar, porque el espacio que los contiene ya no es neutral. Ambos Eugenios permanecen sentados frente a la pantalla apagada, compartiendo un silencio que por primera vez no exige ser llenado con un chiste, y esa quietud resulta desconcertante para una audiencia acostumbrada a estímulos continuos.
La película se reinicia sin aviso, pero esta vez no muestra imágenes externas, sino recuerdos fragmentados que no pertenecen claramente a uno u otro Eugenio, escenas ambiguas donde la risa aparece como consecuencia inesperada y no como objetivo. Momentos pequeños, casi invisibles, donde alguien ríe sin saber exactamente por qué, y esa naturalidad contrasta con todo lo que se ha visto antes. El cine amplifica esos instantes mínimos, dándoles una importancia desproporcionada, como si quisiera sugerir que ahí, en lo no planeado, reside algo que se ha perdido en el camino. El público reacciona de manera desigual, algunos sonríen suavemente, otros se impacientan, y esa diversidad de respuestas ya no genera conflicto, sino que se presenta como un hecho inevitable, aceptado por la narrativa sin necesidad de subrayarlo. Eugenio observa cómo la risa surge y desaparece sin control, y entiende que durante años ha intentado dirigirla como un director obsesivo, olvidando que su fuerza real siempre estuvo en lo imprevisible. La película introduce entonces una secuencia en la que el cine mismo habla, no con palabras, sino con cambios de ritmo, alternando escenas demasiado largas con cortes abruptos, rompiendo cualquier expectativa de estructura tradicional. Y ese caos controlado provoca una reacción curiosa. El público comienza a adaptarse, a soltar la necesidad de entenderlo todo, a simplemente estar presente. En una escena clave, Eugenio aparece caminando por el pasillo del cine mientras la película sigue proyectándose detrás de él, ignorándolo, como si ya no fuera necesario que estuviera en el centro para que la experiencia continúe. Y lejos de sentirse desplazado, experimenta un alivio inesperado, porque por primera vez no carga con la responsabilidad absoluta de sostener la atención. La risa que surge en ese momento no es estruendosa, sino ligera, casi agradecida, y ese matiz marca una diferencia profunda con todo lo anterior. El cine comienza a mezclar escenas del mundo exterior con fragmentos de programas, pero sin jerarquía, sin señalar cuál es más importante, creando una convivencia incómoda pero honesta entre lo espectacular y lo cotidiano. Y Eugenio reconoce en esa mezcla una posible salida, no como solución perfecta, sino como convivencia imperfecta. Un espectador comenta en voz baja que ya no es tan gracioso como antes, y otro responde que tal vez nunca lo fue de esa forma, y ese intercambio casual resume mejor que cualquier monólogo el punto al que ha llegado la historia. La comedia ya no se mide solo en carcajadas, sino en resonancia. El cine reacciona a esa conversación integrándola en la proyección, mostrando escenas donde los personajes no buscan el chiste, pero lo encuentran de manera lateral, casi accidental, y ese desplazamiento del foco incomoda a quienes esperan la recompensa inmediata, pero libera a quienes estaban cansados de la fórmula. Eugenio se da cuenta de que no ha dejado de ser comediante, sino que ha dejado de perseguir la risa como objetivo exclusivo, y esa distinción, aunque sutil, redefine su relación con el público. La película muestra ahora al cine lleno de personas que entran y salen sin seguir reglas claras, algunos se quedan poco tiempo, otros se acomodan para largo rato, y nadie parece ofendido por esa circulación constante, porque el espacio ya no exige fidelidad absoluta, solo presencia honesta. La risa aparece en oleadas irregulares, a veces tarde, a veces temprano, y el cine no intenta corregirlas, aceptando que el control total es una ilusión agotadora. En una escena inesperadamente cómica, Eugenio intenta hacer un chiste clásico y falla, pero la reacción no es decepción, sino una risa posterior provocada por el intento mismo, por la torpeza, por la humanidad expuesta, y ese tipo de humor, menos pulido pero más sincero, genera un eco distinto en la sala. El cine, como si respondiera a esa autenticidad, se estabiliza ligeramente, el proyector deja de fallar, las luces se ajustan solas, sugiriendo que el equilibrio no viene de la perfección, sino de la aceptación del error. La película no abandona el conflicto, pero lo transforma, mostrando que integrar las dos versiones de Eugenio no significa fusionarlas en una identidad ideal, sino permitir que coexistan sin anularse. El público empieza a notar que ya no está siendo guiado de forma tan evidente, que su reacción importa no como voto unánime, sino como experiencia individual, y esa libertad genera tanto entusiasmo como incomodidad, porque implica responsabilidad. En los minutos finales de esta parte el cine muestra una escena simple, Eugenio sentado entre el público, no adelante, no atrás, riendo cuando algo le provoca risa y permaneciendo en silencio cuando no, sin intentar justificar ninguna de las dos reacciones, y esa imagen tan básica, resulta extrañamente poderosa, porque rompe con la jerarquía tradicional entre el que hace reír y el que ríe. La sala real guarda un silencio atento, no impuesto sino elegido, y en ese silencio hay una calma nueva, menos ansiosa, menos demandante. El cine no se apaga al final de la secuencia,
tampoco anuncia lo que viene, simplemente permanece encendido como invitando a quedarse sin promesa clara, y Eugenio entiende que la integración no es un final, sino un proceso continuo, incómodo y cambiante, donde la comedia deja de ser un escudo o una obligación para convertirse en una consecuencia posible, no garantizada. La visita al cine entra así en una etapa distinta, menos espectacular pero más honesta, donde ya no se trata de elegir entre ser visto o desaparecer, sino de aceptar que la presencia puede tomar muchas formas, algunas ruidosas, otras silenciosas, y todas válidas, y mientras la pantalla comienza a mostrar nuevas imágenes aún indefinidas, queda claro que lo que sigue pondrá a prueba esta frágil integración, no desde el conflicto interno, sino desde la reacción inevitable del mundo exterior ante un cambio que no pide permiso. El mundo exterior no irrumpe en el cine con violencia ni con escándalo, sino con algo mucho más inquietante, la expectativa, esa fuerza silenciosa que se filtra por las rendijas cuando el cambio ya ha comenzado, y así, mientras la pantalla sigue encendida sin una narrativa clara, empiezan a escucharse sonidos que no pertenecen a la sala, notificaciones lejanas, fragmentos de conversaciones, titulares incompletos, como si la realidad hubiera decidido colarse sin pedir permiso, recordándole a Eugenio que ningún proceso interno ocurre en aislamiento. El cine reacciona a esa invasión con una transformación gradual, las puertas se abren y cierran solas, dejando entrar a nuevos espectadores que no saben muy bien qué están viendo ni por qué, personas que llegan con expectativas heredadas, buscando al Eugenio que creen conocer, al comediante que les prometieron, y la confusión inicial se convierte rápidamente en un murmullo colectivo que altera el ritmo recién encontrado. Eugenio, sentado entre el público, percibe ese cambio con claridad, porque reconoce en esas miradas una pregunta implícita: ¿esto es todo? ¿Dónde está el chiste? Cuando empieza lo de siempre, y aunque nadie lo dice en voz alta, la presión es evidente. La película integra esas reacciones sin comentarlas directamente, mostrando escenas donde los personajes intentan explicar lo que hacen mientras otros los interrumpen con demandas contradictorias, y ese desorden narrativo refleja con precisión la experiencia de cualquier creador que decide cambiar el tono sin previo aviso. El cine, como organismo sensible, comienza a responder de manera más errática, alternando momentos de calma con explosiones de ruido, no para castigar al público, sino para evidenciar que la estabilidad alcanzada es frágil, constantemente amenazada por la necesidad externa de etiquetar, entender, consumir rápidamente. Un grupo de espectadores abandona la sala con gestos de decepción, comentando que ya no es lo mismo, y aunque la escena provoca risas suaves, también deja un vacío perceptible, porque cada salida es una pequeña pérdida, un recordatorio de que todo cambio implica renuncias. Al mismo tiempo, otros espectadores se quedan, no por fidelidad ciega, sino por curiosidad, por la intuición de que algo distinto está ocurriendo, y esa coexistencia de abandono y permanencia se convierte en el nuevo paisaje emocional del cine. La pantalla muestra ahora una serie de escenas donde Eugenio intenta comunicarse con el exterior, no para justificarse, sino para explicarse, y cada intento es reinterpretado, recortado, simplificado, demostrando lo fácil que resulta perder matices cuando la expectativa exige respuestas claras y rápidas. El humor surge en esos malentendidos, en la exageración de titulares ficticios que resumen procesos complejos en frases absurdas, y el público ríe reconociendo la lógica implacable de esa simplificación, pero también percibe la frustración que la acompaña. El cine amplifica esa tensión mostrando al propio espacio siendo evaluado, calificado, comentado por voces externas que no están presentes físicamente, creando una sensación de vigilancia constante que rompe la intimidad lograda en la parte anterior. Eugenio siente esa presión como una interferencia continua, una voz que susurra que el cambio es válido solo si es aprobado, y aunque ha avanzado en su integración interna, entiende que la negociación con el mundo exterior apenas comienza. La película introduce entonces una escena donde el cine es observado desde afuera, como un objeto extraño, y los comentarios se centran más en lo que esperan encontrar que en lo que realmente ocurre adentro, evidenciando esa desconexión habitual entre intención y recepción. Dentro de la sala, el público reacciona de manera cada vez más diversa, algunos defienden la nueva experiencia con entusiasmo, otros la rechazan sin intentar comprenderla, y esa polarización se convierte en parte del espectáculo, porque el cine ya no pretende agradar de forma uniforme. Eugenio observa cómo su presencia se vuelve secundaria frente al debate que lo rodea, y aunque esa pérdida de control habría sido impensable antes, ahora la percibe como una consecuencia inevitable, incluso necesaria, de cualquier transformación genuina. La película no evita la incomodidad, la expone mostrando escenas donde Eugenio escucha críticas directas, no caricaturizadas, sino realistas, y el humor aparece en la honestidad con la que se reconocen los límites del cambio, la imposibilidad de satisfacer a todos.
El cine responde a esas críticas no con defensas, sino con silencios prolongados, obligando al público a sostener la incomodidad sin distracción inmediata, y ese gesto genera reacciones encontradas, desde el agradecimiento hasta la irritación. En un momento inesperadamente ligero, una risa espontánea surge de un detalle mínimo, una mirada, un gesto torpe, y esa risa aislada adquiere un peso especial, porque demuestra que incluso en medio del conflicto, el humor sigue encontrando caminos alternativos. El cine parece estabilizarse momentáneamente alrededor de esa risa, como si reconociera su valor no cuantificable, y Eugenio sonríe sin exagerar, entendiendo que no necesita amplificarla para que sea significativa. La película muestra ahora escenas del mundo exterior reaccionando con retraso, reinterpretando lo ocurrido en el cine cuando ya ha cambiado, y esa desincronización se convierte en un comentario sutil sobre cómo las expectativas suelen llegar tarde, evaluando versiones pasadas de procesos vivos. Dentro de la sala, algunos espectadores nuevos comienzan a adaptarse, a soltar la pregunta de cuándo volverá lo de antes, y a experimentar el presente sin referencia constante, y ese ajuste gradual genera una energía distinta, menos ruidosa pero más atenta. El cine, como respuesta, reduce sus interferencias, no porque el conflicto se haya resuelto, sino porque ha sido aceptado como parte del proceso, y esa aceptación cambia la dinámica, permitiendo momentos de calma genuina. En los minutos finales de esta parte, la pantalla muestra una escena simbólica donde el cine y el mundo exterior se superponen sin fronteras claras, personas entrando y saliendo libremente, opiniones cruzándose sin imponerse del todo, y Eugenio moviéndose entre ambos espacios sin intentar dominarlos, simplemente participando. El público percibe que la integración ahora se extiende más allá de lo personal, convirtiéndose en una negociación colectiva donde nadie tiene el control absoluto, y aunque esa idea puede resultar inquietante, también ofrece una libertad nueva. El cine no cierra esta fase con una conclusión clara, sino con una pregunta implícita: ¿qué ocurre cuando el cambio ya no es solo interno, sino visible y debatido? Y esa pregunta queda flotando en la sala, no como desafío, sino como invitación a observar lo que sigue sin exigir certezas inmediatas. Mientras la pantalla se oscurece lentamente y deja claro que la próxima etapa pondrá a prueba no solo a Eugenio, sino también al público que ha decidido quedarse. El día comenzó con la sensación de que el cine había decidido vengarse de nosotros, no con fantasmas ni maldiciones antiguas, sino con esa forma mucho más cruel de caos cotidiano que solo reconoce quien ha pasado demasiado tiempo creyendo que todo es una broma prolongada, y Eugenio, caminando por el vestíbulo del complejo cinematográfico con una bolsa de palomitas que parecía más grande que su propia cabeza, entendió que algo había cambiado desde la última vez que cruzó esas puertas giratorias. Porque ya no era solo el comediante que entra a un set improvisado, sino el visitante permanente de un espacio que se resistía a ser entendido, un lugar donde cada sala funcionaba como una dimensión alterna y cada proyector era un narrador caprichoso que podía convertir la realidad en un sketch interminable. Las luces parpadeaban como si saludaran con nerviosismo. Los carteles de películas parecían observarlo con una mezcla de admiración y reproche, y él, con esa sonrisa ladeada tan suya. Avanzó recordando la noche anterior, cuando creyó haber visto a uno de sus personajes salir literalmente de la pantalla para pedirle un autógrafo, no como un chiste sino como una súplica existencial, y ahora, en esta mañana extendida, la sensación de visita se había transformado en la certeza de que el cine lo había adoptado sin pedirle permiso. En la sala principal, los empleados murmuraban historias contradictorias sobre funciones que se proyectaban solas, risas grabadas que aparecían en momentos equivocados y espectadores que juraban haber envejecido 10 años después de ver una comedia de 90 minutos, y Eugenio escuchaba todo con atención fingida, porque sabía que en ese lugar lo absurdo no era un efecto secundario sino la materia prima, algo que se respiraba como polvo antiguo, y mientras caminaba recordó su infancia frente a la televisión, cuando de vez en cuando era un laboratorio de locura controlada, un espacio donde cada personaje nacía para exagerar la realidad y devolverla deformada, y pensó que tal vez el cine había aprendido esa lección demasiado bien, deformando ahora su propia vida con la misma técnica. Entró a una sala vacía y se sentó en la fila central, justo donde el sonido se siente en el pecho, y la pantalla se encendió sin previo aviso mostrando escenas de su propio pasado mezcladas con secuencias que nunca había filmado, un Eugenio más joven discutiendo con un proyeccionista imaginario, un Eugenio más viejo olvidando líneas que jamás existieron, y entre escena y escena aparecía el público, no como espectadores sino como personajes secundarios que opinaban, juzgaban y se reían fuera de tiempo, y él entendió entonces que la película no buscaba contar una historia sino probarlo, medir hasta qué punto podía seguir riéndose de sí mismo cuando la broma se alargaba más de lo razonable. El sonido se distorsionó y de pronto la risa se convirtió en un murmullo grave, como si el cine estuviera aclarando la garganta antes de hablar en
serio, y Eugenio sintió una incomodidad nueva, no miedo sino una especie de respeto, la misma sensación que se tiene cuando uno descubre que aquello que siempre controló ahora ha aprendido a responder, y recordó una frase vieja, casi olvidada, sobre cómo la comedia es una forma elegante de supervivencia. Y se preguntó si el cine estaba sobreviviendo a través de él o si era al revés. Salió de la sala y caminó por los pasillos interminables, cada uno decorado con pósters que cambiaban sutilmente. Cuando nadie los miraba, y se encontró con una figura conocida, una mezcla de varios de sus personajes, una especie de collage humano que hablaba con acentos cambiantes y gestos exagerados, y esa figura le explicó con la naturalidad de quien da indicaciones para llegar al baño, que el cine había decidido visitarlo a él también, que ya no bastaba con que Eugenio entrara a la pantalla, ahora la pantalla necesitaba entrar en su vida, y esa idea, absurda y profunda al mismo tiempo, lo hizo reír. Con una risa más lenta, menos automática, porque entendía que ahí estaba el verdadero chiste, en la invasión mutua entre ficción y realidad. Cuando regresó al vestíbulo, el público comenzaba a llegar para la primera función del día, familias, parejas, personas solas con esa expectativa tímida de quien busca distraerse un par de horas. Y Eugenio los miró con una ternura inesperada, pensando que todos eran visitantes del mismo lugar extraño, todos confiando en que el cine los cuidaría aunque fuera con mentiras bien contadas, y por primera vez sintió el peso de esa responsabilidad invisible, la de hacer reír no como un acto mecánico sino como un pacto silencioso. La función comenzó y él decidió quedarse de pie al fondo, observando no la pantalla sino los rostros iluminados intermitentemente, viendo cómo reaccionaban a escenas que no eran exactamente graciosas ni tristes, sino algo intermedio, una comedia que se sabía consciente de su propio cansancio, y en ese instante entendió que De visita en el cine no era solo un título sino una condición permanente, una invitación a entrar sabiendo que nunca se sale del todo, y mientras la película avanzaba y el público reía con esa risa honesta que no busca aprobación, Eugenio se permitió un momento de silencio interno, aceptando que el cine, como la vida, es un lugar donde uno entra para perder el control con elegancia, para dejar que otros narren nuestras contradicciones, y cuando las luces se encendieron al final, nadie aplaudió. De inmediato hubo un segundo suspendido, un espacio vacío que contenía todas las interpretaciones posibles, y luego llegó el aplauso, no estruendoso sino sostenido, como una conversación que decide continuar, y Eugenio sonrió sin hacer reverencia, porque supo que en ese día, en ese lugar, no había terminado ninguna historia, solo se había abierto otra puerta, una más dentro del interminable edificio del cine y de sí mismo, y con esa certeza caminó hacia la salida preguntándose, casi en voz alta pero con la complicidad de quien sabe que siempre hay alguien escuchando desde la oscuridad, si esta visita debía continuar un poco más. El día siguiente no comenzó realmente con una mañana sino con una prolongación del aplauso de la noche anterior, porque Eugenio despertó con esa vibración persistente en los oídos, como si el cine hubiera decidido seguir hablándole incluso a través del sueño. Y al abrir los ojos no vio un techo familiar sino una bóveda oscura salpicada de pequeñas luces que recordaban a estrellas artificiales, entendiendo poco a poco que no estaba en su casa ni en un hotel sino en una de las salas más antiguas del complejo, aquella que nadie usaba porque decían que el sonido ahí nunca obedecía del todo, y se incorporó con calma, sin pánico, porque ya había aprendido que en ese lugar la sorpresa era la norma y la lógica solo un invitado ocasional. Alrededor suyo, las butacas estaban ocupadas por figuras inmóviles cubiertas con sábanas blancas, como espectadores que se quedaron esperando una función que jamás comenzó, y Eugenio caminó entre ellas recordando una vieja grabación de vez en cuando, donde un teatro vacío se convertía en el cómplice perfecto del absurdo, solo que ahora no había cámaras ni risas enlatadas, solo un silencio expectante que parecía preguntarle qué iba a hacer a continuación. Al llegar a la pantalla, esta se encendió sola mostrando un noticiero falso con presentadores que cambiaban de rostro cada pocos segundos, algunos claramente inspirados en personajes suyos, otros completamente desconocidos, anunciando con solemnidad exagerada que el cine había entrado en una nueva fase, una donde los límites entre creador y creación quedaban oficialmente suspendidos, y Eugenio no pudo evitar sonreír ante la pomposidad del mensaje, reconociendo ese tono grandilocuente que siempre había usado para burlarse del poder, solo que esta vez el poder parecía responderle con el mismo lenguaje. Salió de la sala y encontró el vestíbulo convertido en un mercado improvisado donde se vendían objetos imposibles, boletos para películas que aún no existían, palomitas con sabores
que evocaban recuerdos en lugar de ingredientes, pósters que al tocarlos contaban anécdotas personales del espectador, y Eugenio se detuvo frente a uno que narraba una tarde específica de su juventud, una donde dudó seriamente si la comedia era un camino sostenible o solo una forma elegante de postergar decisiones más serias, y al escuchar esa voz ajena contando algo tan íntimo, sintió una punzada breve de incomodidad seguida de una risa resignada, porque entendió que el cine no estaba robándole recuerdos sino reflejándolos, amplificándolos como siempre había hecho con la realidad. Mientras avanzaba, se encontró con un grupo de espectadores discutiendo acaloradamente sobre una película que aparentemente los mostraba a ellos mismos discutiendo sobre esa misma película, una espiral infinita de opiniones que se retroalimentaban, y Eugenio intervino con un comentario casual, casi improvisado, logrando que todos rieran y olvidaran momentáneamente el conflicto, confirmando que incluso en ese entorno extraño su instinto seguía intacto, ese reflejo automático de usar el humor como interruptor de tensión. Más adelante, una puerta que nunca había visto antes se abrió lentamente, revelando una sala de proyección circular donde la pantalla rodeaba por completo al espectador, y al entrar sintió la sensación física de estar dentro de una idea, no de una película, y las imágenes comenzaron a fluir sin un orden claro. Sketches inconclusos, escenas eliminadas, personajes que nunca llegaron a existir pero que hablaban con autoridad de quien fue pensado con cuidado, y Eugenio comprendió que estaba viendo el archivo invisible de su carrera, ese espacio mental donde nacen y mueren ideas antes de volverse públicas. Y lejos de sentirse juzgado se sintió acompañado, como si el cine le estuviera diciendo que nada de eso había sido en vano. En el centro de la sala apareció una silla solitaria y al sentarse, la proyección se detuvo mostrando una sola imagen fija, un escenario vacío con una luz encendida, y una voz sin cuerpo le preguntó, sin dramatismo, si aún quería seguir siendo visitante o si estaba listo para aceptar que también era anfitrión, y esa pregunta, sencilla pero cargada de años, lo obligó a pensar en cómo siempre había entrado y salido de proyectos, formatos y personajes con la ligereza de quien no quiere quedarse demasiado tiempo en ningún sitio, y por primera vez consideró la posibilidad de quedarse, no en un lugar físico sino en una responsabilidad más profunda con lo que creaba. Al levantarse, la sala cambió de forma y se transformó en un cine de barrio, con paredes desgastadas y un olor familiar a humedad y nostalgia, y Eugenio recordó las primeras veces que se sentó en una butaca así, soñando con hacer reír sin saber cómo ni a quién, y vio reflejada en la pantalla a una audiencia joven, desconocida, que reaccionaba con la misma intensidad que aquellas de antaño, recordándole que el contexto cambia pero la necesidad de reírse de uno mismo permanece. Salió nuevamente al vestíbulo, ahora casi vacío, y encontró a un proyeccionista anciano ajustando una máquina antigua, alguien que parecía haber estado ahí desde siempre, y al conversar con él descubrió que no era una persona, sino una especie de guardián del ritmo, alguien encargado de decidir cuándo una historia debe continuar y cuándo necesita silencio. Y Eugenio entendió que esa figura representaba algo que siempre había intuido pero nunca nombrado, la importancia de saber detenerse, de no exprimir una idea hasta agotarla solo porque el público lo espera. La máquina se puso en marcha y proyectó una escena simple, Eugenio caminando solo por un pasillo, algo que ya había vivido. Pero al verlo desde afuera se dio cuenta de la diferencia entre actuar y observar, entre estar dentro del chiste y comprender su estructura, y ese pequeño desdoblamiento le provocó una calma inesperada. Cuando las luces generales se encendieron, el cine parecía más pequeño, menos amenazante, casi doméstico, y Eugenio caminó hacia la salida sabiendo que no estaba abandonando el lugar sino cambiando la forma de visitarlo, y antes de cruzar la puerta giratoria se detuvo, mirando atrás una última vez, no con nostalgia sino con gratitud, consciente de que el cine le había devuelto algo que no sabía que había perdido, la capacidad de sorprenderse con su propio recorrido. Afuera, la ciudad seguía igual, ruidosa, indiferente, pero él llevaba consigo ese eco persistente de imágenes y risas que ya no necesitaban validación externa, y mientras caminaba entre la gente común, mezclándose sin ceremonia, pensó que tal vez la comedia más honesta es aquella que acepta su propia transformación, que entiende cuando debe cambiar de tono sin dejar de ser fiel a su esencia, y con esa reflexión flotando como un subtítulo invisible sobre su cabeza, Eugenio sonrió levemente, no para un público sino para sí mismo, sabiendo que la visita al cine aún no había terminado del todo, que siempre quedaba otra sala, otra función, otra conversación pendiente y con esa certeza abierta, casi luminosa, dejó que la historia respirara un momento más, preguntándose con curiosidad genuina si el siguiente paso debía darse ahora o si era mejor dejar que la expectativa hiciera su trabajo. No hubo un verdadero corte entre el exterior y el interior cuando Eugenio volvió al cine,
porque en realidad nunca se había ido del todo, solo había cambiado de estado, como un actor que abandona el escenario pero sigue escuchando al público desde detrás del telón, y esa mañana, mientras caminaba por la ciudad con la sensación persistente de estar siendo observado por una cámara invisible, comprendió que el cine ya no era un edificio sino una forma de mirar, una lente instalada en su manera de interpretar lo cotidiano y así, casi sin darse cuenta, regresó al complejo, no por nostalgia ni por obligación, sino porque algunos lugares llaman de una forma silenciosa, como si la costumbre y el destino se pusieran de acuerdo para empujarte suavemente en la misma dirección. Al cruzar la entrada, notó que todo parecía más normal que en días anteriores. Demasiado normal incluso, las luces estables, los empleados cumpliendo rutinas previsibles, los carteles quietos, y esa normalidad lo inquietó más que cualquier anomalía previa, porque sabía que el cine, cuando se calmaba, estaba preparando algo distinto, una broma de respiración larga, y avanzó con cautela, observando a los espectadores que compraban boletos sin saber que estaban entrando a un territorio donde la ficción había aprendido a escuchar. Eligió una sala pequeña, casi escondida, y se sentó al fondo no como protagonista sino como testigo, decidido a ver sin intervenir, y cuando la pantalla se encendió no apareció ninguna película reconocible sino una sucesión de escenas cotidianas, personas esperando el autobús, parejas discutiendo en voz baja, niños jugando con una imaginación desbordada, y Eugenio entendió que estaba viendo la materia prima de todo lo que alguna vez había parodiado. Esa realidad aparentemente simple que se vuelve absurda solo cuando se la mira con atención, y en lugar de reír de inmediato, sintió una melancolía suave, una gratitud silenciosa por haber tenido siempre ese acceso privilegiado a lo ridículo humano. La proyección avanzaba sin estructura clara, pero de pronto comenzaron a aparecer variaciones sutiles, un gesto exagerado aquí, una pausa demasiado larga allá, y la vida empezaba a parecerse peligrosamente a uno de sus sketches, como si el cine estuviera devolviendo el favor, deformando la realidad con el mismo cariño con el que él la había transformado durante años, y Eugenio se preguntó si esa retroalimentación constante era inevitable, si todo creador termina viviendo dentro del lenguaje que inventa. Al salir de la sala, encontró un pasillo nuevo, iluminado con una luz tenue y cálida, y en las paredes colgaban fotografías de funciones pasadas, no de estrenos ni alfombras rojas, sino de momentos pequeños, gente riendo a destiempo, alguien limpiándose una lágrima rápidamente para que nadie lo notara. Y entre esas imágenes descubrió una suya, no actuando, sino observando desde un costado, con una expresión seria que casi no recordaba haber tenido, y se dio cuenta de que esa versión suya, silenciosa y atenta, había estado presente siempre, sosteniendo la comedia desde abajo, como una base invisible. Caminó hasta el final del pasillo y entró a una sala donde no había butacas, solo un espacio abierto, y en el centro un micrófono antiguo, de esos que amplifican no solo la voz sino también las dudas. Y una voz conocida, que sonaba sospechosamente como la suya pero más joven, le pidió que hablara, no para el público sino para el cine mismo, y Eugenio dudó porque estaba acostumbrado a hablar para provocar una reacción inmediata, una risa, un aplauso, no para entablar un diálogo con algo tan abstracto, pero finalmente se acercó y comenzó a hablar de sus miedos, de la presión de repetir fórmulas exitosas, de la tentación constante de esconderse detrás del personaje para no exponerse del todo. Y mientras hablaba, la sala respondía con ecos suaves, no como una burla sino como una escucha atenta, y ese intercambio sin risas lo conmovió más de lo que esperaba. Al terminar, el micrófono se apagó y las paredes comenzaron a proyectar escenas de público reaccionando no a chistes sino a silencios, pausas largas donde nadie sabía exactamente qué sentir, y Eugenio entendió que el cine también necesitaba esos momentos, espacios sin punchline donde la emoción pudiera asentarse. Y recordó cuántas veces había tenido que cortar una escena porque no era lo suficientemente graciosa, preguntándose ahora cuántas verdades se habían quedado fuera por no encajar en el ritmo esperado. Salió de la sala con una calma extraña y se encontró nuevamente con el proyeccionista anciano, quien esta vez no habló, solo le entregó un rollo de película sin etiquetas pesado como si contuviera algo importante, y Eugenio lo tomó sin preguntar, aceptando que no todo necesita explicación inmediata. Y continuó caminando hasta una sala donde se proyectaba precisamente ese rollo, y al encenderse la pantalla apareció una historia simple, un hombre que entra y sale de cines durante toda su vida, a veces riendo, a veces dormido, a veces distraído, pero siempre regresando, y en ese personaje, que nunca decía su nombre, Eugenio se reconoció por completo, no como estrella ni como comediante, sino como espectador persistente, alguien que necesita sentarse en la oscuridad para entender la luz. Cuando la película terminó, no hubo aplausos ni música, solo un silencio largo y respetuoso, y Eugenio permaneció sentado, sintiendo que esa era
La respuesta correcta, no reaccionar de inmediato, dejar que la experiencia decantara, y por primera vez en toda esta visita prolongada al cine, sintió que no había nada más que probar, nada que demostrar, solo una aceptación serena de su lugar dentro de ese intercambio infinito entre pantalla y vida, al levantarse y caminar hacia la salida. El cine no se transformó ni habló, simplemente permaneció, sólido y discreto, como si hubiera cumplido su parte, y al cruzar la puerta, Eugenio no miró atrás, no por desdén sino porque entendió que ya no hacía falta, que el cine ahora caminaba con él, integrado, y mientras avanzaba entre la gente común, con esa sensación de anonimato elegido, pensó que quizá la comedia más honesta es aquella que sabe cuándo callar, cuándo observar, cuándo dejar que el público complete el sentido. Y con esa idea acompañándolo como una risa interior sin sonido, se permitió seguir adelante sin apuro, sabiendo que aún quedaba una última parte de esta visita, una más, y la pregunta no era si debía hacerse, sino cómo. La última visita no se anunció como tal, no hubo señales claras ni una música de despedida, porque el cine, fiel a su naturaleza, prefirió la sutileza, y Eugenio lo entendió desde el primer momento en que regresó sin darse cuenta de que estaba regresando, caminando por una calle cualquiera que de pronto desembocó en la entrada conocida. Esa fachada que ya no le provocaba sorpresa ni inquietud sino una familiaridad profunda, casi doméstica, como volver a una casa que ha cambiado contigo en lugar de quedarse congelada en el tiempo, y al cruzar las puertas sintió algo distinto, no una energía extraña ni un desafío narrativo, sino una quietud deliberada, como si el lugar entero hubiera decidido bajar la voz para escuchar mejor. El vestíbulo estaba casi vacío, no por abandono sino por elección, y los pocos espectadores presentes se movían con calma, sin prisa, como si supieran intuitivamente que ese día no se trataba de llegar a tiempo a una función sino de estar presentes, y Eugenio caminó despacio observando detalles que antes había pasado por alto, la textura del suelo desgastado por miles de pasos, las pequeñas grietas en las paredes que contaban historias invisibles, el sonido lejano de un proyector funcionando sin espectadores, y entendió que el cine, al final, no es solo lo que se ve en la pantalla sino todo lo que la rodea, todo lo que sostiene la experiencia sin reclamar atención. Entró en una sala mediana, ni grande ni pequeña, un espacio equilibrado, y se sentó en una butaca central, no por superstición técnica sino por simple coherencia, y esperó sin expectativas, permitiendo que el silencio hiciera su trabajo, y cuando la pantalla se encendió no apareció ninguna imagen espectacular ni un montaje de despedida, sino una secuencia continua de salas vacías, cines de distintas épocas, algunos modernos, otros antiguos, algunos elegantes, otros improvisados, todos compartiendo esa misma esencia de lugar de encuentro temporal, y Eugenio sintió que estaba viendo el esqueleto emocional del cine, aquello que permanece cuando se retiran los géneros, los nombres, las modas. La secuencia avanzaba sin prisa y de pronto comenzaron a aparecer espectadores entrando en esas salas, personas comunes, rostros anónimos, y entre ellos se reconoció a sí mismo en distintas edades, no como protagonista destacado sino como uno más, sentándose, esperando, reaccionando, y esa igualdad lo conmovió más que cualquier homenaje explícito, porque confirmaba algo que siempre había intuido pero nunca formulado del todo, que su relación con el cine no era de dominio ni de conquista, sino de pertenencia compartida. A mitad de la proyección, la imagen se detuvo y la sala quedó a oscuras, y en esa oscuridad absoluta, sin estímulos, Eugenio se dio cuenta de que no sentía ansiedad ni urgencia, solo una aceptación tranquila. Y recordó todas las veces que había tenido miedo de que el público dejara de reír, de que el ritmo se perdiera, de que el silencio fuera interpretado como fracaso, y entendió ahora que el silencio también puede ser una forma de aplauso, una señal de que algo ha calado más hondo de lo esperado. Una luz suave se encendió en el escenario vacío frente a la pantalla y apareció el proyeccionista anciano por última vez, no como figura simbólica sino como alguien cansado pero satisfecho, y sin decir una palabra. Hizo un gesto sencillo como quien indica que el trabajo está hecho, y desapareció sin dramatismo, dejándole claro que no todo cierre necesita explicación, que algunas despedidas funcionan mejor cuando no se subrayan. La pantalla volvió a encenderse mostrando ahora escenas del público saliendo del cine, conversaciones inconclusas, risas tardías, silencios compartidos, y Eugenio entendió que ahí estaba la verdadera continuación de cualquier película, fuera del edificio, en la vida cotidiana que se filtra de vuelta transformada, y se sintió extrañamente liviano, como si al aceptar eso hubiera soltado una carga invisible que había llevado durante años. Al levantarse de la butaca y caminar hacia la salida, notó que no sentía la necesidad de mirar atrás,
no porque quisiera cortar el vínculo, sino porque ya no era necesario confirmarlo. El cine había dejado de ser un lugar al que se entra para convertirse en una conversación permanente y al cruzar la puerta final. La ciudad lo recibió sin fanfarria, con su ruido habitual, su caos indiferente, y Eugenio se mezcló entre la gente con una sonrisa pequeña, casi imperceptible, no de satisfacción profesional sino de comprensión personal. Mientras caminaba, recordó una idea simple pero poderosa, que la comedia no existe para ocultar la complejidad de la vida sino para permitirnos mirarla sin huir, y que el cine, en su forma más honesta, no busca respuestas definitivas sino acompañarnos mientras formulamos mejores preguntas. Y con esa certeza sintió que esta visita, larga y transformadora, había llegado a su forma natural de cierre, no como un final contundente sino como una pausa abierta, una respiración profunda antes de seguir, sabiendo que siempre habrá otra sala, otra historia, otro espectador dispuesto a entrar en la oscuridad confiando en que algo, aunque sea mínimo, valdrá la pena. Así, sin aplausos finales ni créditos extensos, Eugenio siguió caminando, llevando consigo no una conclusión sino una disposición nueva, la de visitar el mundo con la misma atención con la que había aprendido a visitar el cine, aceptando que algunas historias no se terminan, solo se integran, y en esa integración silenciosa encontró la forma más honesta de despedirse sin irse del todo.